Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. En realidad no lo sé, a los que están acá en vivo. No lo sé porque algunos almorzaron, entonces ya es buenas tardes. En mi caso no almorcé, entonces es buenos días. Y a lo mejor el que la ve grabada después la ve y dice buenas noches. Así que esto es atemporal. Estamos en el primer encuentro de pruebas de sistemas, eh, donde vamos a desarrollar ciertos contenidos y lo que me pide el trabajo práctico, ¿sí? Bien, nosotros con el profesor Pablo Virgolini, que me acompaña en una de las cátedras como profesor experto, hemos diseñado unos trabajos prácticos diferentes, siguen la misma línea, ¿no? Pero diferentes. Primero, muy distintos a lo que está subido en el Canvas, porque lo que está subido en el Canvas parece más un trabajo de ingeniería en software que de pruebas de sistema. Por eso es que, bien, Nicolás, ¿cómo que te quiero? Que prendió la cámara, por eso lo quiero. Vamos entonces, hemos diseñado trabajos prácticos que son enfocados a los contenidos centrales que tiene la materia. Por otro lado, los hemos cambiado en lo que es en relación a lo que teníamos o veníamos trabajando. Un poco los hemos cambiado. Son distintos los trabajos, a lo mejor en algún número, en alguna simbología, en lo que pide, en la situación problemática, ¿sí? Por eso es tan importante que participen de estos encuentros que nosotros vamos a explicar bien qué es lo que pedimos. ¿Está? Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Un minuto nada más. Tuve este percance del celular que se me rompió, que les contaba. Realmente fue una situación desafortunada para mí, así que a cambiar el celular. Dijo mi hija, bueno, mami, por lo menos lo vas a cambiar, ya tiene muchos años el tuyo. Sí, pero la idea no era cambiarlo cuando se me rompa, sino cambiarlo cuando yo quiera. Bueno, encuentro uno. Está. Minuto. Ujú. Les comparto. Pruebas de sistemas. Vamos a aprovechar este encuentro también para hacer un repaso sobre los contenidos teóricos que esta materia nos da, pero bueno, lo cierto es que seguramente estamos en la segunda semana, ya deberían haber empezado con la lectura del material, pero bueno, algunos no, a lo mejor todavía no, entonces les va a venir bien este repaso. Bien, ahora sí, les comparto. Díganme si ven, por favor. Sí, sí. Sí, se ve, profe. Bueno, algunos están sin Sí, sí, se cámara, ve. pero contestan. Eso está bueno. Sí, yo estoy almorzando, por eso no, ¿Ah? no las enciendo todavía. Ahí está. Profe, buenas tardes, sí se ve. Bueno, Sí bueno. se ve, profe. Bien, bien. Bueno, vamos a ver.
cómo hacemos el trabajo práctico 1, pero algunos objetivos que tenemos del encuentro es orientarlos. Pero vamos a repasar algunos conceptos, ¿sí? La materia tiene 6 unidades, 6, con 4 módulos como todas. El primer módulo se centra en mostrar que la prueba de sistemas es una disciplina, ¿no? Es una especialidad, es una parte del proceso de desarrollo de software. Hay estrategias, hay métodos, hay herramientas, hay técnicas. Entonces todo eso hace que se conforme como una disciplina. Y ahí mostramos todo, desde cómo empezó la prueba, a cómo era la prueba, a lo que es hoy la prueba de sistema, vista como un proceso o como parte del proceso de desarrollo fuertemente. El segundo módulo tiene 2 unidades. Uno es el objeto de las pruebas y sus procesos, y la unidad 3, que es la fundamental, que habla sobre las técnicas de diseño de casos de prueba. Fíjense que habla de las técnicas de diseño de casos de prueba. O sea, ¿qué uso yo para diseñar casos? En las técnicas, lo quiero, digamos, decir a esto porque me lo van a escuchar en el próximo módulo también. Las técnicas de caja negra y caja blanca, que por ahí ustedes han escuchado profesionalmente trabajando, las confundimos pensando que hacer pruebas de caja blanca es hacer pruebas, digamos, de vaguear un código. Y eso no es hacer pruebas de caja blanca. Acá nosotros vamos a decir, vamos a usar el enfoque de caja blanca o el enfoque de caja negra. Cuando decimos que usamos el enfoque de caja blanca es qué elemento usamos para diseñar los casos. Si yo utilizo el código, la especificación de código, el pseudocódigo para diseñar un caso, estoy en presencia de un enfoque de caja blanca. Ahora, si utilizo los requerimientos, la interfaz de usuario, el cómo está hecho el sistema en cuanto a cómo se usa, estoy en una técnica de caja negra. Estoy usando los requerimientos, no me importa cómo está hecho adentro. Lo quiero corregir porque en la profesión decimos caja blanca al programador debugueando un código, y eso no es. Es testing, sí, pero no es enfoque de caja blanca. No se aplican las técnicas que aplicamos acá, salvo que sí lo haga conciencia. En el módulo 3 vemos 2 unidades. Aspectos del testing, técnicos del testing de software y testing de desarrollos web. Que acá ustedes van a encontrar un desarrollo de un contenido que es básico, que es muy básico, pero la cuestión ha evolucionado. Hoy en día tenemos muchas herramientas y muchos enfoques diferentes por los tipos de software que hoy se nos presentan, ¿no? Entonces ahí la integración es una de los niveles de prueba con mayor fuerza que se toma, porque ya los sistemas hoy no son aislados, no es uno solo, se conectan, se relacionan, este le da información a este otro. Simplemente, por ejemplo, un sistema de e-commerce. Y sí, el sistema de e-commerce tiene una plataforma de pago que se tiene que entender con esto. Hay una parte que diseña el carrito, otra parte que diseña para el que publica. Hay mucha integración ahí. Y el módulo 4, que es la unidad número 6, que habla sobre la gestión de las pruebas, donde yo ahí me ubico como un gerente. Yo me ubico como un gerente y digo, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de equipo necesito? ¿Qué competencias tiene que tener ese equipo? ¿Qué elementos necesito para conformar una oficina de testing? Si establezco una herramienta, ¿cómo debe ser esa herramienta? ¿Qué voy a en esa herramienta cómo la voy a configurar para que me sirva, qué información voy a necesitar, qué reportes voy a recibir, qué reportes voy a generar, todo lo que tiene que ver con la gestión. Entonces es como una evolución que voy haciendo a partir de la unidad 1. Pero todas las unidades son importantes, ¿sí? Todas las unidades son importantes, sin ningún lugar a duda. Bueno, ahora, habiendo visto los 4 módulos y lo que vamos a ver en los 4 módulos, vamos a pasar a lo que es el calendario.
¿Qué tenemos como hito fundamental el lunes que viene? No, el lunes que viene no, el otro, vence el trabajo práctico 1, que se me junta porque a la semana siguiente me vence el 2. Entonces acá yo quiero que pongamos bien el foco. Este lunes no, pero el lunes que viene... Hola Daniel, qué lindo que hayas puesto la cámara. Me Hola, encanta. profe, ¿cómo va? Buenas Los puedo ir tardes. saludando a cada uno. Y el primero a la semana siguiente me vence el 2, el trabajo práctico 2. Entonces es fundamental que pensemos en trabajar fuerte estas semanas para que después no se me junten. El módulo 2, yo digo que es el vedette de la materia. Entonces, ¿qué pasa? Llego ahorcado con el módulo 1, con el TP1 del módulo 1, y listo. En el TP2 llegué peor de ahorcado y se me fue el contenido más importante, por así decirlo, de la materia. Más fundamental de la materia. Así que foco ahí. Después tenemos 2 semanitas para el trabajo práctico 3 y a la semana siguiente el 4. O sea, pasa volando. Me tengo que organizar. Tengo que decir, bueno, esta semana no llego al viernes si no hago esto, esto y esto. O no llego a la noche, como sé decir yo, no me acuesto hasta que no hice esto y esto. Entonces ahí después son las 2 de la mañana, estoy porque me dejé estar. Pero bueno, no. ¿Qué veo? Que me programo para ver qué veo en cada día. A partir de la primera semana, o sea, de la semana pasada, ustedes ya podían rendir el primer parcial hasta la semana 4. ¿Quiénes rindieron ya el primer parcial? ¿Hay alguno acá que ya rindió? Ah, qué bueno. Yo digo que bueno, tienen que empezar a rendir, pero digo, si lo rindió en la primera semana, este chico está, o esta chica están estudiando desde antes, porque es mucho para estudiar de una y presentarme para hacer módulo 1 y módulo 2, ¿sí? Pero ya desde la semana que viene, si se programan bien, aprovechando el viernes, que por ahí para algunos va a ser un feriado, por favor, pueden llegar en la semana 3 y en la semana 4 a presentarse. Yo voy a configurar algunas prácticas de examen para que ustedes puedan tener y hacer alguna práctica. No, son prácticas modelo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No van a hacer un montón de preguntas, pero un par de preguntas que ustedes vean como modelo de lo que podría ser el parcial. Yo como titular disciplinar la voy a pasar a todas las cátedras, o tal vez la cuelgue desde de anuncios. Pero van a tener una pequeña práctica del módulo 1 y una pequeña práctica del módulo 2. ¿Tá? El que necesite más ejercicios de lo que los trabajos prácticos piden, por favor, levanta la mano y me lo piden. A mí como titular disciplinar. No me alcanza, necesito un trabajo práctico más. Listo, vamos con un trabajo práctico más. Entonces, no duden en pedir. Ahora, el trabajo práctico que tienen que presentar es el que está ahí para probar, pero ustedes pueden pedir ejercicios para hacer algún otro trabajo práctico. Es una materia muy importante en lo que es el licenciado en informática. Bueno, no vamos a hablar del segundo parcial ahora porque no estamos ni cerca de eso, y menos del recuperatorio porque espero que nadie tenga que recuperar. Bien. Recuerden ustedes que los trabajos prácticos son muy importantes para la promoción de la materia, ¿sí? Entonces, ríndanlos y traten de sacar una buena calificación. Esmérense. Fecha de encuentros. Son los martes. Prácticamente pongan que tienen todos los martes encuentros con calidad, con pruebas de sistema y ya está. Y bueno, algún martes se salteará como será el martes de la semana que viene, que no tenemos, pero ya el martes 26, ni bien haya entregado el TP1, tengo el encuentro para el TP2. Y pongo en rojo porque hay uno de los días, que es el martes 9, que es el encuentro 3, que ahí lo pongo en rojo porque en vez de ser a las 13 va a ser a las 14. Solo eso, lo pongo ahí por eso, nada más. Bien, ¿qué vamos a hacer? Ustedes en la bibliografía tienen mucho contenido. Algunos errores en el contenido hay, que voy a aprovechar ahora para explicar algunas cosas. Hay mucho. Todo es interesante para que lo vean y lo estudien. Cuando yo hablo de testing, voy a tirar un brainstorming de palabras. Voy a hacer un caligrama de palabras. Voy a hablar de casos de prueba o test case. Voy a hablar de niveles de testing,
técnicas de testing, estrategias de testing, planes de prueba o de testing. Voy a hablar de error, voy a hablar de falla, voy a hablar de defecto, voy a hablar de testing de regresión, pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad. A ver, ¿qué más se les puede ocurrir? Las dije todas, qué viva que soy. Las dije todas yo. Bueno, hay un montón de palabras que hacen al vocabulario de esta disciplina. Todas esas palabras que yo tiro sueltas tienen un orden y cada una tiene su cajita, ¿sí? Cada una tiene su lugar. No son palabras del mismo rango categórico o del mismo rango conceptual. Entonces yo ahora, antes de que empecemos con los principios, voy a ordenar. Si yo hablo de testing, estoy hablando de qué significa testing. Es buscar, probar, validar, verificar. Usemos todos esos términos como si fueran lo mismo, que no lo son. Problemas o defectos, errores, fallas, no sé, ya vamos a ver, en un software o en un producto software para que no le llegue al cliente. O sea, la disciplina de testing, si yo la hago en su tiempo, lo que voy a buscar es evitar que esas fallas, esos problemas lleguen al cliente. Por eso tiene mucha importancia. Y va a depender, la calidad de lo que yo haga va a depender pura y exclusivamente, o va a estar vinculado al resultado. Cuanto más calidad le dé yo, mejor va a ser el resultado. Entonces ahí voy a definir al testing. El testing, el foco principal del testing es encontrar errores. No es demostrar que el software funciona, sino que encuentra problemas. Es un principio básico. Ahí está. Pero no quiero entrar en esto. Pero lo cuento porque es así. El foco está en encontrar los problemas. Ya le voy a decir la única parte donde no es ese el foco, pero el foco es encontrar esos problemas. Y yo digo problemas, pero ¿qué espíritu tiene el testing? El testing quiere encontrar defectos. Entonces yo ahora les digo, ¿es lo mismo un error, una falla, que un defecto? Error, problema, defecto, falla. Pareciera todo lo mismo. Ya lo vamos a explicar que no lo es. Entonces por ahí tengo el concepto de error, defecto, falla en un lugar. Lo vamos a explicar. Por otro lado tengo el concepto de lo que es hacer testing. Ahí lo expliqué, ¿sí? Y me lleva a trabajar y entender todos estos principios para entender lo que es hacer testing. Después hay otro concepto que es el caso de prueba. ¿Qué es un caso de prueba? Un caso de prueba es la unidad mínima de la prueba. Todo esto que yo estoy diciendo son definiciones formales, ¿no? Es que están en preguntas de parcial. ¿Qué es entonces un caso de prueba? Es la unidad mínima de la prueba. Y tiene sus partes. Ya también lo voy a explicar. Y después empiezan conceptos como los niveles de pruebas, que son nivel de componente, nivel de sistema, nivel de integración y nivel de aceptación. Ya los voy a explicar. Entonces los niveles de testing entran en otra caja. Entonces tengo el concepto de error, falla, defecto, el concepto de test case, o sea, o de caso de prueba, el concepto de los niveles, que son 4, más el testing de regresión, que ya lo voy a explicar, y el retesting, que también lo voy a explicar. Y después vienen las técnicas, donde las técnicas tienen sus enfoques. Enfoque de caja blanca, caja negra, caja gris, ya que estamos le ponemos la mezcla, que es el caja gris, pero existe, que es la adivinanza de defecto. Eso lo vamos a ver en el módulo 2, no se preocupen. Tiene toda una cajita, de caja blanca, caja negra, donde dentro de esos enfoques de testing hay técnicas. ¿Técnicas para qué? Técnicas para diseñar casos de prueba. Para ejecutar, no, el operador repite y hace. Entonces, como conceptos, la conceptualización es las técnicas para diseñar los casos. Después los corro como
como se haya definido que se tienen que operar el sistema. Entonces, tengo ahí otra cajita bastante grande que tiene un montón de cositas adentro, que son las técnicas para cada uno de los enfoques elegidos. Caja blanca o caja negra, y hay un montón de técnicas. Y varían según la bibliografía a la que yo accedo. Esa es otra caja. Otra caja que me traen estos dos módulos, el 1 y el 2, es los principios. ¿Qué es un principio? Los principios es como algo, es una verdad reconocida por todo el mundo y que sustenta algo. Entonces, nosotros cuando hablamos de principio de testing decimos, son verdades o afirmaciones reconocidas por muchos, ¿no? Por la práctica, por la experiencia, aceptadas, reconocidas y que todo el mundo tiene que conocer que es así. Esos son los principios. Ustedes en el material de Canvas tienen varias corrientes, ¿sí? Varias corrientes. Una que es de la bibliografía de Myers, lo miro así porque es un librito de tapa dura. Ay, ¿quién puso la cámara ahí? ¡Qué lindo, Manuel! Manuel, qué lindo verte. Entonces, ese libro de tapa dura es un libro viejo, lo pueden encontrar por ahí digitalizado, es viejo, es de 1970, pero tiene conceptualización fundamental, está en inglés, ¿no? Está en inglés, así que también pueden practicar inglés porque es un inglés técnico muy interesante, muy lindo, muy fácil de leer. Y después está el libro de Glenford Myers, perdón, este de Myers, y el otro de Glenford, ya no sé cómo se dice, ahí les digo, que es también muy interesante, me fui, acá los tengo. Este es de Myers, y este es de Hetzel. Mucho de lo que ustedes tienen en Canvas está sacado de Hetzel, ¿sí? Y también algo más nuevo, esto es viejo en inglés, tapa dura, se compran afuera, acá no hay. Bueno, esto es lo básico, pero es viejo. Lo nuevo es lo que les traigo acá, el material del ISTQB. El ISTQB, así se dice en inglés, ISTQB, por ahí algunos profesores no lo dicen bien, el ISTQB es un board, una comunidad internacional que ha desarrollado un contenido homologando los contenidos que andan dando vuelta y dijo, esta es la verdad de hoy, ¿sí? Y brinda certificaciones, entonces yo me puedo convertir en un tester certificado por el ISTQB. ¿Por qué se los traigo? Porque acá muchos de los conceptos los sacamos de ese material nuevo, ¿sí? Hay cosas que no, porque el material nuevo no me habla de eso, y hay cosas que sí, como los principios. Entonces, los principios que yo quiero que ustedes utilicen para el trabajo práctico 1 son los principios del ISTQB. Yo les dejo en el material complementario de anuncios, ya lo tienen, un PDF, se los di en español, por eso está sacado del HASTQB, que es el board hispanoamericano, y ahí tienen, les cito, para el trabajo práctico ustedes tienen que usar esta página, ¿sí? No todo, pero el material es riquísimo. Mírenlo, y todos los conceptos que damos acá tienen en su mayoría la base en el ISTQB. Entonces, vamos a los principios ahora, que los quiero explicar porque es lo que es parte del trabajo práctico. Los principios de testing que da el ISTQB son 7. En el Canvas ustedes tienen algunos más que desarrollaron, que se condicen con estos en algún caso, en otros no, que son de Hetzel, y tienen una visión propia de quien desarrolló el material, que es ad hoc, que es mía un poco, que unifico de la experiencia y de lo que he leído ciertos principios también. Los del ISTQB son 7. El primero dice, el proceso de pruebas demuestra la presencia de defectos. Esto tiene que ver con otro ítem que ustedes tienen que leer, que es la psicología del testing.
El testing está enfocado en encontrar problemas. Por eso requiere de independencia. ¿Qué es esto? Si yo programo, no puedo probar. ¿Por qué? Porque no voy a tener una psicología preparada para encontrar los problemas. Porque yo programé para hacer algo bien y demostrar lo bien que anda. Entonces, como psicología mía, no voy a poder ser probador y programador de lo mismo. Entonces, como el foco está en encontrar problemas, se requiere una independencia del testing, y es otro tema que ustedes tienen que ver. La independencia del testing como psicología, en el material de la ICQB lo pueden encontrar. Entonces, primer principio, el proceso de pruebas demuestra la presencia de defectos. Fíjense que dice la palabra defectos. Ahora después vamos a encontrar la definición de defecto y la tenemos que comprender. Ustedes me tienen que comprender esta definición que yo dé. El segundo principio dice, no es posible realizar pruebas exhaustivas. ¡Ah, qué novedad! Van a decir ustedes. ¿Alguna vez ustedes imaginaron un software, por más chiquito que fuera, hacerle todas las pruebas posibles? No, no es posible. Entonces, cuando el principio es, no es posible realizar pruebas exhaustivas. Guarda, porque en el parcial sabe haber una pregunta que es, yo quisiera que la saquen a esa pregunta porque está mal, ¿qué les dice? Marque cuáles de estos son principios de testing. Y les ponen el proceso de pruebas, demuestra la presencia de efectos, ok, lo tengo que marcar, y le meten ahí, pruebas exhaustivas. Y usted dice, sí, pruebas exhaustivas, chac, y reclaman. Y no, porque en realidad el principio es que no es posible hacer pruebas exhaustivas, o las pruebas exhaustivas son imposibles, como lo quieran decir. Pero si le ponen pruebas exhaustivas, estoy diciendo que un principio es la prueba exhaustiva. ¿Se entienden que es engañosísima esa pregunta? Espero que la hayan sacado ya de una vez, pero no tiene que estar. Bien, igual la hice yo a la pregunta, pero bueno, después me di cuenta que era muy mala. Que era muy mala esa pregunta, así que no tiene la culpa más que yo. Pero espero que la hayan sacado. Hasta acá. Vamos con el tercer principio. Pruebas tempranas. Acá quiero que o early testing en inglés. Quiero que me escuchen bien, porque en el material está mal. En el material está feo explicado, está mal. ¿Qué son las pruebas tempranas? ¿Qué se imaginan que son las pruebas tempranas? A ver, los quiero ver. Los quiero ver. Y podría ser pruebas, nada, básicas, principales para probar variables, qué sé yo, depende del programa. Pero algo muy básico. Bueno, O que no va por ejecute, ahí, que pero está cargue. bueno lo que dijiste, Manuel, pero no va por ahí. A ver, otro más que se En el, anime. en el material creo que decía que se realizan pruebas a medida que se va codificando o Bueno, algo así. por eso no me gusta lo que dice. Bien. Bueno, Nico, no te animás. Gino, ay, Gino, me encanta tu nombre. La verdad, Agus, early testing tomaría como, mientras que se está empezando a hacer el programa, ya se está haciendo todos los testeos. Ya sabes si se te cuela alguno desde antes y ya sea complicado de arreglar. Un bien, error. bueno. Yo los voy a invitar a que ustedes vean, a ver si yo lo tengo acá, pero creo que no. Nada, el dibujito que yo quería que vieran. Buah, no importa. No lo van a ver el dibujito que yo quiero que vean. Vamos a pensar en el modelo B. ¿Alguno sabe lo que es el modelo B? Miren, yo dibujo una B. El modelo B. Vamos a retomar un poquito algo. En el proceso de desarrollo de software hay distintas fases y distintas etapas, ¿sí? Uno puede pensar que empieza con los requerimientos, después diseña, hace el análisis y diseño, tienen una materia que se llama análisis y diseño, después hacen las especificaciones de código, cómo van a programar determinadas cuestiones, y después programan, ¿no es cierto? Para todos esa secuencia de pasos, hay modelos de desarrollo.
Los modelos de desarrollo pueden ser el modelo en cascada, ¿les suena? Donde primero levanto los requerimientos, cuando lo tengo todo voy y diseño, cuando lo tengo todo especifico el código, cuando tengo todo codifico, cuando tengo todo pruebo. El modelo en cascada. Otro modelo que surge es el incremental. Tomo una partecita, la hago toda, agrando, la hago toda, la hago toda. Otro es espiral. Otro es evolutivo. Son modelos de desarrollo de software. Muchos habrán escuchado lo que es metodologías ágiles y es hoy casi igual a Scrum. También habrán escuchado. Metodologías ágiles es un paraguas que agrupa distintas cosas, entre esas Scrum como framework de desarrollo. Scrum, Kanban, Scrumban, que es la mezcla de los dos. Kanban, muy bien. Después Stream Programming, todas esas son metodologías ágiles. ¿Habrán escuchado de Scrum? Sí, es una de las que más se usa y tiene muchas variables. Normalmente Muy es la que más bien. éxito da. Después hay muchas métricas y eso, hay muchos ahí. Relacionadas a Scrum. Scrum es un framework de desarrollo, lo traigo acá, pero solo para explicar que Scrum utiliza un modelo de desarrollo de software en evolutivo incremental. Perdón, sí, evolutivo incremental. ¿Sí? Donde hace incrementos chiquititos, por eso dice Manuel, es bastante exitoso. Bueno, todo eso es parte de una caja que va, y la vamos a archivar ahora porque es para la materia de ingeniería de software. ¿Sí? Pero quiero traer de ahí un modelo de desarrollo de software que más bien es un modelo teórico y que nos sirve a nosotros en testing para explicar esto de las pruebas tempranas. ¿Sí? Ese modelo es el famoso modelo B. Y yo lo dibujé así. Y ustedes ahora me van a entender por qué lo dibujo así. Se dibuja una B, donde empiezo con los requerimientos. ¿Sí? Sigo con el análisis y diseño y especificación de esos requerimientos. Después sigo con el pseudocódigo. Después sigo con la programación. ¿Sí? Hasta ahí llegué y hice la primera parte de la B. Capaz que la estoy dibujando al revés porque no sé si estoy así la tendré que dibujar. Así, con la primera parte de la B. Para ustedes al revés. Para la primera parte de la B. Y ahora viene la segunda parte de la B, donde dice, una vez que programe, testeo de manera unitaria ese código. Una vez que testeo unitariamente, integro y pruebo a nivel de sistemas. Y otra vez, a nivel de sistemas, pruebo todo como un todo, las pruebas de aceptación y listo. Entonces se dibujó una B. ¿Me entendieron con la B? ¿Sí? Bien. Vengo, hago acá, codifico en la parte de la B y subo haciendo las tareas de testing. ¿Qué tiene eso? Hasta acá construí software. A partir de acá lo validé a ese software porque hice actividades de testing en sus niveles que ya los vemos. Las pruebas tempranas significa que, voy a volver a la B, cuando estoy acá haciendo la especificación de requerimientos, yo ya puedo, con esa especificación de requerimientos, planificar las pruebas de aceptación de usuario. Cuando estoy con la especificación de código, tengo el diseño listo, yo puedo empezar a plantear los casos de prueba de funcionales que voy a hacer. ¿Se entiende? Entonces, las pruebas tempranas no significa que yo voy a validar el código tempranamente, porque el código todavía no lo hice. Pero yo ya puedo, con los requerimientos, el documento de requerimiento, planificar las pruebas que voy a hacer en ese nivel. Profundicé los requerimientos en un análisis, puedo ajustar y hacer pruebas más, o pensar pruebas más específicas. Tengo todo el diseño listo y bueno, voy a tener todas las pruebas listas. Entonces, cuando codifiqué, ya empecé a probar. ¿Se entienden lo que significa pruebas tempranas? ¿Y por qué validé? Todavía no, porque no llegué al código. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy
tomando un documento de requerimientos y probando, perdón, y diseñando los casos de prueba, todo lo que no entienda yo al diseñar los casos es lo que después no va a entender el programador para hacerlo. Entonces yo lo voy a reportar, che, acá no te dice tal cosa, fíjate que acá hay un error que dice tal otra. Entonces la persona que está desarrollando los requerimientos los puede ir ajustando. Esto es pruebas tempranas para el ICTQB, no es lo que tienen en Canvas ustedes. Pruebas tempranas, aplicar ese modelo B y de manera casi que cuando empieza el proyecto, yo como testing empiezo a participar. ¿Con qué? Con el diseño de caso de prueba. ¿Se entiende? Sí, El software perdón. no es solamente código, el producto software es código, es documentación, es un diagrama de ER, es un diagrama de clase, todo eso es producto software. Y yo con eso puedo ya empezar a pensar y diseñar los casos de prueba. Levantó la mano Manuel y alguien más. A ver. Sí, se podría decir entonces que el Early Testing serían como testing de bloques o módulos de código, entonces. No, no, porque vos todavía no tenés código. Yo te estoy diciendo más temprano todavía. Cuando alguien se juntó, el analista funcional, se juntó con el cliente, relevó escribió los requerimientos, ya con esos requerimientos vos podés empezar a pensar en casos de prueba. Ah, está, no son pruebas en sí, entonces, son Es ideas parte de de la pruebas. actividad, no son pruebas en Ah, sí. ok, está, Pero entonces ¿qué sí O hago. sea, pasa? Cuando vos no le entiendas, le vas a ir reportando cosas y lo que estás haciendo es una prevención de problemas, Claro, porque le estás haciendo que él ajuste lo que especificó porque no está claro. sí, ahora sí entendí. Ahí está, bien. Luciano, levantaste la sí, mano. sí. O sea que se lo puede tomar como una verificación en paralelo al paso a paso que se vaya haciendo. Sí, sí. Y usaste la palabra bien. Verificación. Bien, porque verifico. Ya vamos a entrar a ese concepto. Bueno, volvamos acá. ¿Siguen viendo? Ahí está. Sí, Estoy profe. presentando principios. Entonces, esas son las pruebas tempranas. Yo les debo el dibujito, pero ustedes en el material de Canvas lo deben tener, el modelo B. Hasta acá hago calidad y acá la aseguro. Bien, si yo no hago nada así en paralelo y estoy tarde, entonces cuando llegue a un código defectuoso, acá voy a encontrar un montón de cosas. En cambio, si empecé a hacer estas líneas paralelas en la B, punto con punto, voy a tener un mejor proceso de trabajo. Bien. Bueno, el agrupamiento de defectos, ¿quién se anima a decir qué es? Están viendo, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Qué sería el agrupamiento de defectos? ¿Qué se imaginan? Serían todas Bueno, las pequeñas cosas que se van encontrando en el camino. yo tengo un diseño de casos de prueba. Ejecutar el caso 1, caso 2, caso 3, tengo toda una secuencia. Ahora, hay un principio que dice que cuando hay un problema, encuentro un problema en un lugar, seguro que hay otros por ahí. Entonces, es como que por más que a mí mi diseño no me indique que yo tenga que explorar por alrededor de ahí, exploro por alrededor de ahí porque seguro que hay más. Le llama defect clustering. O sea, se agrupan. Entonces, si encontré algo acá, mejor busco porque seguro que algo más hay. Aunque en el plan no me lo indiqué. ¿Está? El agrupamiento de defectos es tener este concepto. Si hay un error ahí, seguro que hay más. Paradoja del pesticida. Ahora se lo voy a explicar, siempre lo hago así, pensando en el piojicida. ¿Está? Mi hijo tiene piojos. Si me escuchara decir esto, se enojaría conmigo, tiene 24 años. Pero bueno, pensemos, una cabeza con piojo, la de mi hijo, tiene piojo. Compro un pesticida, se lo pongo. Vuelve a tener piojo, le pongo el pesticida, se lo pongo. Llega un punto que el piojo se acostumbra a ese pesticida y no lo mata.
¿Ahí me entendieron? Pasa, pasa. Los que son papás y tienen chicos sabrán que, ay, empiezo a hablar de cosas. Cuando la paradoja del pesticida, ¿qué dice? Que si yo tengo un set de pruebas diseñado, lo corro, listo. Primera versión, salió. Se hacen modificaciones, actualizaciones, qué sé yo, se hace otra versión nueva, listo. Tengo este set de pruebas, lo corro. Si yo siempre hago el mismo grupo de pruebas, el software se vuelve inmune a esas pruebas. Entonces va a llegar un momento en que mis pruebas no van a servir más. Y esto aplica para el testing de regresión, que ya voy a explicar qué es, y aplica para la automatización. Cuando yo automatizo mis robots de pruebas, los tengo que actualizar, tanto sea en datos como en secuencia, porque el software se vuelve inmune. ¿Por qué se vuelve inmune? Porque voy arreglando todo lo que ese grupo de pruebas va encontrando. Entonces, ya llega un momento en que todo eso va a andar bien y me voy a olvidar o se me van a pasar cosas porque no las estoy probando. Entonces, el redefinir los lotes de prueba cada tanto es muy importante. Eso es lo que me dice la paradoja del pesticida. Le ha dado como un nombre de fantasía. ¿Sí? ¿Me siguieron acá? ¿Alguna duda? No. Bien. El principio 6 dice que las pruebas dependen del contexto. Y acá es muy simple el ejemplo. No es lo mismo probar un sistema de lectoescritura que probar un sistema de banco. ¿Sí? En pruebas web, más todavía. Yo voy a aplicar pruebas de seguridad, seguramente, en un sistema de banco. Y voy a aplicar muchas pruebas o voy a tener en cuenta el aspecto de usabilidad en un sistema de lectoescritura, por ejemplo, una app de juego para un niño o donde el que va a hacer el uso de ese programa va a ser un abuelo, un adulto mayor, una persona de edad. Entonces las pruebas que yo diseñe y el enfoque que le dé van a depender del contexto de uso. ¿Sí? Van a depender del contexto de uso. Como así también los defectos que aparezcan van a tener que ver con ese contexto. No es lo mismo. Un sistema de banco podría tener un error de ortografía, y sí, pero un sistema de lectoescritura, un error de ortografía sería gravísimo. ¿Se entiende? Y el último principio dice que la falacia de la ausencia de errores. Es una falacia pensar de que no va a haber errores, de que no vamos a cometer errores, que vamos a hacer todo bien. Es una falacia. Yo todavía tengo como la ilusión de tener una producción de software cero defecto. Yo tengo la ilusión de hacer una prueba donde implementar determinadas cuestiones de seguridad y lograr un nivel de calidad de cero defecto, como se hace en la industria pesada, ¿no? En la industria pesada se llama World Class Manufacturing, o sea, fabricación de clase mundial. Y yo digo, en vez de World Class Manufacturing, yo digo World Class Software de clase mundial. Siempre tengo esa ilusión de hacer algo así. Pero no, el principio hasta ahora, nadie refutó este principio, la falacia de la ausencia de errores. Pensar de que no va a haber errores, hacer un plan de pruebas pensando que en 4 horitas lo pruebo y se va a producción y que nunca va a volver a desarrollo a corregir nada porque no hay error, no va a haber errores. No, yo tengo que planificar 4 horas. Si el producto va a desarrollo y vuelve, tengo que pensar en 4 horas más. Es lógico. Bien. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Venimos bien? Además Sí, de profe. aburridos, ¿o venimos aburridos? No, Bueno, venimos bien. venimos bien. Vamos a hacer una diferencia entre 3 conceptos. Error, defecto, falla. Fíjense que lo doy en un orden. Error, defecto, falla. ¿Qué es el error? El error es la equivocación humana. Es el acto de equivocarse. El acto que porque me equivoco, cometo algo. Porque es esa acción donde hago algo erróneo y me produce un resultado incorrecto.
El ejemplo es, y ando mal, tengo la cabeza mal, y por este error que yo cometo cuando escribo y estoy tipeando un código, por ejemplo, meto un defecto. Meto un defecto. ¿Dónde? En el código. Por ejemplo, en vez de escribir mayor o igual, con un operador, que es una de las cosas más comunes, puse mayor solo. Y ya me cambió el funcionamiento en los bordes, seguramente. Entonces, un defecto es un desperfecto. Un desperfecto a causa de un error. ¿Sí? Ese desperfecto es algo, por ejemplo, en el código, que en vez de tener mayor o igual, puso mayor. Entonces, el desperfecto es ese mayor que se puso. Es un desperfecto en un componente o sistema que puede causar que el componente o sistema falle en desempeñar las funciones requeridas. Lo voy a leer así. ¿Por qué? Puede causar que el sistema falle. ¿Por qué podría no fallar? Si yo hago una prueba y mi prueba no involucra. Porque en el caso, ahí se cumpliría solamente la condición de mayor, dijo que solamente faltó el igual. Mayor. O sea, en la condición en el que sea igual, que tenga que ser igual y el programa tenga que continuar, ahí va a explotar. Va a explotar. Pero Claro. si yo nunca ejecuto esa parte, porque Va nunca... a seguir porque la condición está en 50% bien y 50% mal. O sea, la mitad Claro. está bien y la mitad está mal. Bueno, entonces, si yo nunca tuve, por ejemplo, le pongo mayor o igual a 3. Bueno, y yo puse mayor a 3. Entonces probé el 3. ¿Me dio bien? ¿O no? ¿Me funcionó? ¿Mayor igual? Puse mayor a 3. Y sí, claro, va a funcionar todo lo que sea mayor a 3. Ahora cuando sea 3, ahí, o menor. Yo Menor igual esperaba a otra 3. cosa. Esperaba que funcionara igual que como funciona el 3, ¿no es cierto? Y me Claro, funcionó mal, porque me funcionó del otro lado. faltó el igual. ¿Mm? Entonces, un desperfecto, que es ese mayor igual, puede causarme o no una falla. Está latente. Si yo no paso con el código por ahí, o sea, si con la situación no pasa por esa parte del código donde está el desperfecto, no hay falla. Va a haber falla cuando yo tenga o un caso de prueba o una ejecución en producción donde me implique pasar por ahí. Entonces vamos, por el error de equivocarme, me peleé con mi marido y estoy mal, confundida, qué sé yo. Error, es la equivocación humana. Así lo define la XQB. Por eso yo meto un defecto en el código. ¿Cuál es el defecto en el código? Haber escrito mayor en vez de mayor o igual, porque la especificación era mayor o igual. Ese es el desperfecto. Yo tengo un código que tiene un desperfecto, que no se ve, excepto que yo abra el código y demás, pero no se ve, está latente. Entonces puede causar una falla. Por eso dice puede causar. Entonces, la falla es la diferencia entre el comportamiento esperado y el comportamiento realmente obtenido. Yo esperaba que el 3 estuviera de este lado y el 4 estuviera de este lado. Sin embargo, el 3 quedó de este lado porque no le puse mayor o igual. Le puse mayor. Entonces, el resultado era cuando sea 4, no 3. Cuando se me produce esa falla es lo que se hace evidente, el desperfecto. Entonces, la falla es la diferencia entre el resultado esperado y el realmente obtenido en la desviación del componente porque no me produce lo que me tiene que dar. Lo que en testing hacemos es encontrar fallas, pero reportar defectos. O sea, yo tengo que hacer pruebas y va a ver que falló, concluir para poder describir y encontrar el defecto, ayudar a encontrar ese defecto que me genera todas esas fallas. Porque fíjense, ese mayor o igual
me genera más de una falla. Me genera la falla en el 3, porque yo esperaba mayor o igual, en el 3,5. Entonces, si yo hago muchos casos que involucren el 3, voy a tener muchas fallas. Pero el defecto, ¿cuánto es? ¿Uno solo? ¿O no? El defecto es 1. ¿Cuál es el defecto? El signo, el operador lógico mal puesto. El operador mal puesto. Ese signo mal puesto. Y las fallas pueden ser un montón, tantas como caso de prueba yo ya he pensado con esos valores. ¿Me siguieron hasta acá? Por eso siempre decimos, por un error, que es el acto de equivocarse, se produce un defecto en el código. Yo digo código, pero puede ser un defecto de un requerimiento mal escrito, algo mal, y eso me puede producir 0 fallas, porque nunca pasé por ahí, una falla, porque una vez pasé por ahí, N fallas, porque muchas veces pasé por ahí. ¿Me siguieron? Los quiero ver. Sí. Sí, Yo voy profe. a dar la clase entonces para Nicolás, Daniel y Manuel. ¿El resto me siguió? Sí, profe. Algunos ya se han cansado. Sí, profe. Ah, Ian también está. Perdón, Ian, no te había visto. Bien. Bueno, seguimos. Guarda porque hay preguntas de parcial para ver si ustedes han entendido estos 3 conceptos. ¿Sí? Les va a dar esta definición y les va a decir, marque qué es. Un error, defecto o una falla. Les va a dar esta definición y les va a preguntar qué es. Les va a dar afirmaciones como esto, como que diga cuál es verdadero o falso. El sistema puede generar 0, 1 o más fallas. Un defecto puede generar 0, 1 o más fallas. ¿Correcto o incorrecto? Ustedes ahora saben que es correcto. Bien. Otro concepto. Caso de prueba. El caso de prueba es la unidad mínima de la prueba. No lean acá, no lean acá. Vamos a pensar en un enfoque sistémico del caso de prueba. ¿Qué es un enfoque sistémico? Es pensar en algo que tiene entradas, que tiene un proceso y que tiene salidas. El caso de Esperamos que prueba, tenga una salida porque puede tener un error en el medio y no te da nada. bueno, pero la salida es el error. Sí, 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 la bueno, sí. salida es el mensaje que te dio. ¿Tá? Entonces, el enfoque sistémico es entrada, o sea, un conjunto de situaciones, datos y demás, que son las entradas. El proceso es la ejecución de las cosas que tengo que hacer para llevar adelante el caso de prueba. Y la salida es un conjunto de situaciones que me definen una salida. Vamos a pensar en las entradas. En un caso de prueba, ¿cuáles pueden ser las entradas? Una Que entrada. un personaje al presionar un botón se mueva. ¿Cómo? Que estamos desarrollando un juego, Bueno, presionamos un botón y el personaje se tiene que mover. bueno, ¿cuál es la entrada? Es el personaje, ¿sí? Es el dato de entrada. Sí. Bien. La acción, la ejecución es la presión del botón. La salida, ¿qué es? Que el personaje se movió. O sea, el personaje movido. ¿Sí? Sí. Pero yo tengo situaciones, además, ahí podemos definir dato de entrada. También puedo pensar en condiciones iniciales del caso de prueba, que sería, bueno, mira, voy a probar esto habiendo hecho el login aceptable. O siendo un usuario, si pensamos, por ejemplo, en testear, no sé, una aplicación como Netflix. Bueno, voy a probar la funcionalidad de Netflix para armar listas de películas, ¿no? Un listado de películas que quiero ver. Bueno, voy a hacer la prueba como condición inicial, habiéndome logueado como un usuario premium. Entonces, a veces no alcanza con el dato de entrada, sino que también es necesario la condición inicial de la prueba. Todo eso va en la entrada. La ejecución es que tengo que hacer y las salidas son. Las situaciones de salida son el resultado esperado, más otras cosas que tengo que mirar. El mensaje fue correcto, la pantalla estaba bien, me dejó seteado donde tengo que estar. Voy a dar con un ejemplo a nivel de un sistema de ABM. Voy a dar de alta clientes a un sistema
del kiosco del barrio, ¿no? Bueno, para dar de alta al cliente, la entrada es los datos del cliente, la entrada es condición inicial de habiéndome logueado, estar en la pantalla ya de alta de cliente, ¿sí? Son mis condiciones de entrada. Proceso, escribir el DNI, el nombre, el legal, toda la secuencia de pasos que tengo que hacer y dar a aceptar. Condición de salida, ¿cuál es? Cliente dado de alta. Y agrego acá puntos de verificación. ¿Cuáles serían? Verificar que en la base de datos exista ese cliente y haya sido dado de alta, que el formulario me haya quedado vacío para poder dar de alta a otro cliente, puede ser otro punto de verificación, que cuando le di a aceptar me haya hecho la pregunta de si estoy segura de los datos, porque lo dice el sistema, eso puede ir dentro de la secuencia o la condición, pero que las condiciones o puntos de verificación, mirar que el mensaje sea correcto, que el botón aceptar esté adecuado, son incorporar otros puntos de verificación que hacen a otras cuestiones del software, como la usabilidad, por ejemplo. Entonces, el caso de prueba es la unidad de la prueba. Unidad mínima de la prueba, porque todo lo mido por caso de prueba. ¿Y cómo vas? He corrido 100 casos de prueba. En 100 casos de prueba encontré 40 defectos, 2 defectos, 0 defectos. La unidad mínima para estimar el tiempo es la prueba. Yo tengo 3 casos de prueba complejo más 20 medio más 20 simple. Bueno, eso me da un cálculo de tanto tiempo. Ahora vamos a hablar de los niveles. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe, sí. Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a dar 4 niveles de prueba y vamos a aplicar algo más y nada más. Ya después vamos al trabajo práctico. Yo los doy así, sin ponerlos en un orden. Pero yo después, cuando diseño la estrategia dentro de mi plan, los tengo que ordenar de cómo los quiero llevar adelante. Pero yo los doy así con flechas concéntricas, o sea, que van al centro, para que ustedes no piensen que hay un orden, ¿sí? Pero en alguna cuestión puede haber un orden, porque las pruebas de aceptación no las voy a hacer nunca al principio, siempre las voy a hacer al final y ya les voy a explicar por qué. Entonces, las pruebas de componentes, también llamadas pruebas de módulos, pruebas de código, pruebas de unidad, unit testing, es lo mismo. Es tomar la unidad más pequeña de software, una clase, un método, lo que sea, y ejecutar casos de prueba a ese nivel. Se llama de módulo porque a veces le miro un módulo y lo pruebo a nivel de módulo. Pero es tomar la unidad mínima de programación y probar. Algunos dicen, las hace el programador. Bueno, está bien, pero rompe con todo el principio que hemos visto, o con la psicología que decimos. Eso no exime a que el programador no tenga que hacer sus pruebas. El programador va a hacer sus pruebas. Ahora, cuando él dijo, está listo, ahora lo agarro yo, que soy de testing, y hago la prueba de componente. Normalmente se hace con herramientas que me abren el código y me permiten un traqueo, que no es debugging, un traqueo para ir viendo esa unidad mínima. Pero también puede ser que yo diga, bueno, no abro el código, pero digo, bueno, este pequeño método sé que le tengo que meter algo para que me dé esto otro. Y lo ingreso sin saber lo que hay adentro. Y genero un driver, algo que me permita meter esa entrada. Todavía no tengo el sistema, entonces, si yo quiero probar alta de cliente y todavía no tengo la interfaz, y bueno, tendré una línea con los datos del cliente que se los meteré al método ese para agregar ese cliente a la base. ¿Se entiende? Entonces, es la unidad, el nivel más bajo, porque agarra cositas chiquitas y prueba. Después voy a explicar, ahora voy a explicar la de sistema. Todas estas partes se van a ir incorporando a un sistema. La prueba de sistema es esa que se hace como si yo estuviera usando el sistema como un todo. Entonces voy a probar con escenarios de uso al sistema como un todo.
Ahora voy a explicar las de integración. Las de integración, por eso digo que no tienen un orden, porque las de integración se podrían hacer acá. O sea, un componente le integro otro y pruebo. Y hago pruebas a ver cómo se integran el componente A con el B. Entonces las de integración podrían estar viendo cómo se integran el módulo A con el módulo B, el componente A con el componente B, el componente A y B con el C, depende cómo quiera plantear la integración. Entonces las pruebas de integración pueden ir a nivel de componente, o sea, después del nivel de componente, o pueden ir después del nivel de sistema. Si ustedes leen la bibliografía del ICTQB que yo les pasé, está así. Y las pruebas de sistemas, yo probé el sistema A, por un lado, probé el sistema B por otro. Ahora integro y pruebo la integración, cómo se entienden esos dos sistemas, el A con el B. En la integración hay dos conceptos o dos ramas de conceptos para ver. La integration in the small es cómo voy integrando mi sistema con sus pequeños módulos hasta que es un todo. Integration in the small. La integración del sistema A con el B también es integration in the small, porque es sistema A con B que lo hice yo. Integration in the large es cómo se integra el módulo A que desarrollé yo con un sistema, por ejemplo, un autorizador de tarjeta que no desarrollé yo, pero que estoy responsable de que ese autorizador de tarjetas me entienda. Entonces, in the large es cuando lo tengo que integrar con el contexto que no está bajo mi dominio. ¿Me siguen hasta acá? Sí. La otra rama que quiero que estudien, se los tiro y son muchos conceptos, pero ustedes van a ir poniendo en caja esto y van a estudiar a conciencia. Es en la manera que integro. Yo puedo integrar de arriba hacia abajo, o sea, tengo la carcasa y le voy metiendo, o voy integrando así. Entonces se llama, el concepto se los tira, después ustedes lo profundizan. Bottom up, top down, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y hay otra que le llaman Big Bang o Sandwich, que integró. La Big Bang es la peor recomendada en testing. Integré todo y pruebo, porque después, ¿qué pasa? No sé el problema de dónde viene. Por eso las pruebas de integración hoy en día son tan importantes. Y si hago un Big Bang, o sea, una integración completa y pruebo, cuando encuentre un problema, anda a encontrar de dónde viene ese problema. Por eso es tan importante. O no aplicar esta estrategia de Big Bang, sino ir teniendo una integración controlada. Y ahora vamos a las pruebas de aceptación, al final. Las pruebas de aceptación son esas pruebas que por ahí han escuchado beta tester, una versión beta. ¿Han escuchado esto de la versión beta? La versión beta. ¿Alguno ha escuchado alguna vez? No, yo no. Alfa y beta puede ser. Sí, alfa y Sí. beta. Y Sí. ahora lo voy a explicar. Las pruebas de aceptación, hay tres tipos de pruebas de aceptación. Conceptos para el parcial. Las pruebas de aceptación de usuario, las UAT, en la profesión se usan mucho. ¿Qué es esa prueba que se hace con el usuario o con el cliente para mostrarle lo que hicimos? Entonces, ¿por qué digo? Es muy importante, porque dependiendo del resultado de esa prueba, es si el cliente me va a pagar o no me va a pagar, me va a aceptar el proyecto o no me va a aceptar el proyecto. Es planificar esas pruebas para decirle, che, mira, vos pediste todo esto, mira, acá te hice esto, mira, anda acá, esto anda así, esto anda así, esto anda así, listo, ok, chao. Me lo acepto. Es la única, cuando estoy en las pruebas de este nivel, es la única prueba que rompe este principio de que demuestra defectos. ¿Sí? No voy a ser tan tonto de ir a mostrar los defectos que tengo, o tan tonta de ir a mostrar los defectos que tengo ahí en ese momento. Si yo llego a las pruebas de aceptación es porque ya pasé por todas las otras pruebas y quiero mostrarle al cliente lo bien que anda la cosa. Entonces ahí mi enfoque no tiene que ser encontrar problemas ahí. O decirle, no, por ahí no entré porque te va a ir mal. No.
Entonces, este nivel de aceptación de usuario es el único nivel de prueba que se hace sin la intención de encontrar problemas. ¿Por qué lo dije al principio? Vieron que les dije, después van a ver que hay una partecita donde no tengo que tener ese foco. Es en estas. Entonces, dentro de la aceptación tengo las pruebas de aceptación de usuario. Segunda prueba de aceptación es las pruebas de control operacional y las pruebas de contrato. Las de operacional son, si yo tengo un sistema, tendría que demostrar o hacer pruebas mostrando que tiene poder de recupero, de restore, que se puede recuperar, que hace auditoría, que si yo estoy haciendo un sistema que modifica saldos, tiene su auditoría y puede ser rastreable. Son pruebas de control de cómo se opera el sistema y cómo opera el sistema para hacer un sistema íntegro. Y las pruebas de aceptación de contrato son aquellas que van a demostrar que todo lo que el cliente me pidió contractualmente yo lo cumplo. Entonces, el cliente me pidió un montón de requerimientos. Los valido con el UAT, la prueba de aceptación de usuario. Además me pidió todas estas cosas, que liquide de esta forma, que tenga, listo, es lo de contrato. Lo valido en la prueba de aceptación. Y la del control operacional, que tiene que ver con que cumpla con cuestiones por todo sistema. Si yo estoy haciendo un sistema de facturación, mi sistema de facturación tiene que liquidar IVA, tiene que discriminar IVA, según el tipo de producto, tiene que manejar tipos de clientes, un monotributista, un responsable inscripto, no es lo mismo facturarle a un monotributista que a un responsable inscripto. Entonces hay 3 tipos de pruebas de aceptación. Puedo aplicar todas, puedo aplicar algunas, a veces aplican unas, a veces otras, pero la prueba de aceptación de usuario yo la recomiendo que siempre la hagamos, porque es la que me da el ok, punto, me diste el ok. Todo lo que venga después, se va a hacer después. ¿Se entiende? Dentro de ese grupo de conceptos, entonces, dentro del nivel de aceptación, voy a hablar propiedad, dentro del nivel de aceptación, tengo 3 tipos, operacional, contractual y usuario. ¿Sí? Y tengo otros conceptos que según el laboratorio en el que se hace la prueba, se llaman pruebas alfa y pruebas beta. Son otro tipo, otra categorización. Yo tengo 3 tipos que los desarrollé y ahora digo, según el laboratorio tengo otra clasificación. Pruebas alfa y pruebas beta. Las pruebas alfa son siempre con el cliente al frente en laboratorio del cliente. ¿Sí? O sea, no está en producción. Lo puedo hacer en un laboratorio construido para eso, o sea, en una base de datos de prueba, puede ser en mi oficina, puede ser en la oficina del cliente, pero siempre a nivel de laboratorio. Ahora, las pruebas beta, que también son de aceptación de usuario, se dan en producción. Sale una versión beta de la cosa para que cierto grupo de gente, controlado o no, lo utilice y lo acepte, no lo acepte, pida más cosas, no pida más cosas. Entonces, la diferencia acá está en el laboratorio que se usa, o sea, el entorno que se usa. Si es de laboratorio, es prueba alfa. Si es de producción, es prueba beta. Las pruebas beta siempre se utilizan para cuando yo estoy, qué sé yo, hago un sistema por primera vez de algo y lo largo en versión beta, que la puedo cobrar o no, eso es un tema de comercial. Pero porque yo necesito que lo usen gente para que me reporte problemas y yo pueda ir corrigiendo. Entonces son pruebas de aceptación, pueden ser de los 3 tipos que mencioné antes, beta. Son de aceptación de usuario, contractual, lo que sea, beta. Te la di en beta. ¿Me siguieron? ¿Van poniendo en caja todo esto? Hay que armar una biblioteca con todas las profe, de cajitas 10. ahí. Bueno, vamos al trabajo práctico, que acá más de uno está para esto. El objetivo de este trabajo práctico
es que ustedes puedan interpretar los principios de pruebas de sistema y su psicología, hablamos de la psicología del testing, y reconocer su aplicación adecuada en la implementación de un proceso de pruebas. El enunciado es cortito, mucho más cortito que antes. Y el trabajo práctico que tengo que hacer tiene dos partes. Por un lado, los niveles y por el otro lado, los principios. Vamos a imaginar que han sido designados ustedes como parte de un equipo que son dos, después van a ver que son dos, que consiste en una aplicación de comercio electrónico, donde un usuario añade artículos a un carrito de compra. ¿Sí? O sea, ¿qué es un e-commerce? Un mercado libre, pensemos. El mismo ya se encuentra implementado en varias empresas. O sea, yo ya hice mi tienda y ya la tengo usando con el kiosco de la vuelta, la tengo usando con la mercería de la esquina, en varias empresas. Y se encuentra en la fase de evolución. La fase de evolución quiere decir que yo estoy agregando funcionalidad, corrigiendo cosas y demás. Agregando y mejorando. Aún así, se vienen presentando diferentes situaciones que deben ser analizadas, donde los resultados de las últimas entregas, pongo la palabra sprint para el que le suene, no han sido satisfactorias, generando un alto grado de insatisfacción en los clientes por la cantidad de problemas que han presentado. El cliente que ha visto fallas, el cliente no ve defectos, el cliente ve fallas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Entienden por qué hago énfasis en esto? Ya no ve defectos ni errores, él ve fallas en su sistema. Varios clientes han reportado. En el team de testing son únicamente 2 personas, ustedes y un compañero más, que están dedicados a diseñar y ejecutar casos de prueba sobre el sistema directamente, ni bien la versión llega a pruebas por parte de desarrollo, que es lo que ustedes hubieran imaginado que siempre pasa. Llegó la versión, empiezo a probar. Empiezo a diseñar los casos y a probar, pero ustedes vieron que hay muchas cosas que se pueden hacer antes. Acá parece que la mecánica es, ni bien termina la versión, me la mandan y yo empiezo las pruebas. Si hacen pruebas de sistemas únicamente, está clarísimo ahí, porque las pruebas de nivel de componente son ejecutadas por los programadores. No me dice cómo. Ahora, si yo programé y yo ejecuté mis pruebas de componente, eso está mal, ya lo sabemos. El reporte que ha enviado uno de los clientes respecto de los problemas detectados muestra que el número ha ido en aumento. De tener menos de 100 problemas, pasó a tener 250 encontradas en las versiones. O sea, 100 también es mucho, ¿no? Veníamos medio mal también ahí. Pero bueno, de tener 100, no nos enfoquemos ahí. De tener 100 pasé al 150% más. No, miremoslo como esa proporción. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reflexionar en esta situación que planteé, ¿sí? Y aplicar los niveles. Es claro que el enunciado menciona 2 niveles de prueba. Menciona el de componentes que hacen los programadores y el nivel de sistemas, porque hacemos pruebas de sistemas. ¿Sí? Esos 2. Ahora, ¿qué les pido? Que detallen 3 casos de prueba de sistema que aplicarían dentro del enunciado. Voy a dar un ejemplo. Quiero, prueba 1, incorporar la prueba, el objetivo es ver el agregado de artículos a un carrito de compras. Bueno, ese es el objetivo. Ahora voy a plantear las entradas, lo que voy a hacer para generar o para dar de alta los productos en el carrito y lo que se espera. Que el carrito contenga los 3 elementos dados de alta. Entonces ustedes van a imaginar que están probando una tienda virtual de comprar. Si tuviera mi hijo de 24, diría zapatillas, porque ama las zapatillas y le encantaría poner en un carrito 3 pares de zapatillas. Y van a hacer 3 pruebas de sistema. O sea, van a imaginar ese e-commerce y van a planificar 3 pruebas. ¿Quieren usar una tienda que exista? Un e-commerce del kiosquero de la esquina, usen el e-commerce del kiosquero de la esquina. Pero yo que quiero 3 casos de prueba descritos con las entradas, el caso de prueba detallado de lo que tengo que hacer y el resultado esperado. Recuerden que todo caso de prueba tiene entrada, proceso, salida y obviamente le voy a poner un ID
y un objetivo de la prueba que estoy validando ahí, ¿no? Bien. Y la segunda parte me va a hablar de las pruebas de integración. Las pruebas de integración son necesarias en este caso de una plataforma de comercio electrónico. Entonces les pedimos que detallen 3 casos de pruebas de integración que aplicarían definiendo los puntos de interacción. Si estoy hablando yo en un e-commerce, puedo pensar que un punto de interacción es el carrito confirmado yendo a pagos. Entonces voy a pensar en una prueba que me permita ir del carrito confirmado a pagos. Después puedo pensar que otro punto es que a partir de la confirmación de pago, me informe, o sea, me mande un correo y el punto de interacción es la ejecución, el disparo del correo, que me llegue el correo de que el carrito está confirmado. No lo sé. En una plataforma de e-commerce, tal vez tenga un punto de interacción entre cuando estoy en favoritos y quiero, si es que tengo favoritos, y quiero armar mi carrito a partir de los favoritos. O sea, pensar en 3 casos de pruebas que me lleven a integrar mi sistema con otra cosa, o mis partes del sistema, da lo mismo. Para yo comprender lo que ustedes han planteado, nosotros comprender lo que ustedes han planteado, ustedes van a tener que describir esas partes o esos modulitos que van a usar para las pruebas de integración. Solamente 3 casos les pido, 3 casos de sistema simple, con todo el detalle que ustedes puedan dar para poder ejecutar en un diseño de un caso que me permita a mí ejecutarlo, o pensar que lo puedo ejecutar con lo que ustedes han puesto ahí, y las pruebas de integración también con los puntos de integración. ¿Dudas hasta acá? Quiero verlos. Profe, una consulta. Sí, ¿Hace Alan, sí, falta Agustín. la participación en el foro? En este caso no. En el Ah, 1 bien, no. bien. En el 1 Perfecto. no. En el ¿Y el 2 sí. formato de entrega? Ahí va. ¿Eh? Ah, vamos. ¿Me entendieron hasta acá? Sí, profe de Dios. Sí, Esto de sí. los niveles. 6 casos de prueba para los niveles. Y ahora vamos a la parte B. La parte B, van a leer atentamente los principios fundamentales de las pruebas. Esta conferencia les va a reservir. Dentro del material hay material complementario que les dimos en anuncio. Y van a identificar al menos 3 principios que están siendo desconsiderados en el proceso de pruebas. Y acá uno puede poner una cosa y otro puede poner otra, sí. Así que no se copien. ¡Ay, descubrí que tal principio no se aplica! Descubrí que tal otro principio no se aplica. ¡Ay, yo te lo copio! No. Porque depende, lo que ustedes reflexionen y depende acá. Justifica tu respuesta, remitiendo el significado del principio en contraposición con lo expuesto en el enunciado. Entonces ustedes van a decir, yo considero que no se aplica tal principio porque tal cosa. En el enunciado dice tal cosa. No escriban así como digo yo, porque está mal. Yo creo que... No, el yo no. Identifico que tal principio no se está aplicando debido a a esto que dice. Interpreto esto como que podría estar faltando tal cosa, por eso digo que tal principio, que significa esto, no se está cumpliendo. ¿Me siguen? 3. De los 7 eligen 3. Cada uno elige 3. No puede haber trabajos iguales. No puede haber trabajos iguales. Y los hay. Y nos enojan los profes. Y no lo hagan con ChatGPT. Reflexionenlo ustedes. ¿Me siguen? Vamos al formato del entregable, que no me acuerdo, Agustín creo que estaba apurado por el formato del entregable. Formato del entregable. Acá hay el enunciado, el trabajo tiene 3 partes. Portada, niveles de prueba, principio de prueba. Punto. 3 partes. No, si quieren copiar el enunciado, van a poner portada, enunciado, consigna y demás, resultado, niveles y principio. Punto. ¿Hace falta poner
El enunciado, si les gusta, les parece más ordenado, lo dejan, lo ponen. ¿Tá? Pero yo tengo que entender claramente, cuando abro el trabajo, portada, que ya les digo que quiero que tenga, y la parte 2 y 3 de principio. No hay conclusiones, no hay nada acá. Parte 1, niveles de prueba, punto 1, punto 2, y acá debería ser B, análisis y principio. Punto. B, análisis y principios de los principios de prueba. ¿Está? Los 3 principios considerados con su justificación y todo. Que sean buenos, escriban bien para que nosotros no sea fácil leerlos. No hagan, digamos, Biblia de esto. No, concreto. Concreto, pero que se denote que ustedes han hecho un análisis reflexivo de la cuestión. ¿Qué tiene que tener la portada? Yo tengo que abrir la portada y tenemos que identificar que esto es un trabajo de la universidad. Si ustedes se meten en esta conferencia, se van a dar cuenta que es una conferencia de la siglo XXI, porque hay un logo de la siglo XXI, estoy usando los colores de la universidad, o más o menos utilizando los colores de la universidad, según la pantalla se va a ver distinto. Estoy usando un formato institucional. Entonces ustedes, en la portada, yo tengo que entrar y saber que es un trabajo de la Universidad Siglo XXI, que no es de la UTN, no es de la Nacional, que es de usted, de la del siglo XXI. ¿Qué es un trabajo de esta materia? Pruebas de sistemas. ¿Qué es un trabajo de, a ver, lo voy a ver a ustedes, así nombro a uno de ustedes? ¿Qué es un trabajo de Valentino Belli? Que Valentino tiene tal DNI, que Valentino tiene tal legajo, ¿sí? Que el trabajo va dirigido a el profesor experto fulano de tal, que puede ser Pablo o puedo ser yo. Que el trabajo va dirigido a la titular disciplinar, que soy yo. ¿Sí? Entonces, datos del trabajo. Logo. No escudo, logo. Colores institucionales. Nombre y apellido de ustedes. Trabajo práctico número 1. Si tiene un nombre, se lo ponen. Niveles y principios de testing. Módulo 1. Legajo de ustedes. Profesora a la que va dirigido. ¿Legajo? Portal. Vamos a la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo yo tengo que saber que estoy en un trabajo de la Universidad Siglo XXI. ¿Qué voy a hacer? Un membrete que diga siglo XXI. Y hasta puedo agregar en la otra puntita el nombre de ustedes. Entonces yo en cada hoja sé que son ustedes. Saco el trabajo, lo bajo, ya sé que es ustedes. No se me si lo imprimo, que no lo voy no los imprimo, no se me mezclan, porque sé que esta hoja es de este trabajo. Página, ¿puede ir página? Y sí, mejor, página 1, 2, 3. ¿Índice? No, porque es un trabajo muy corto, no amerita un índice. No gasten hoja para el índice. El índice lo dejamos porque son trabajos muy grandes, muy largos. ¿Capish o no capish? Sí, profe, de ya. Entonces, membrete y pie de página en una hoja ya están en edad, por el nivel de la carrera, no por la edad, a lo mejor el chico de 20 años. No es eso a lo que me refiero. Por el nivel de carrera donde ustedes tienen que esforzarse en la presentación del trabajo. Le agrego un membrete, le agrego un pie, y la hoja de trabajo la separo de ese membrete y de ese pie. Aprendan a usar Word, que es la herramienta básica. Bueno, me abusé con el tiempo. ¿Dudas? Voy a dejar de grabar, así se corta. Sí, yo tengo una duda, profe. Sí, Ahí Luciano. en un mail que usted mandó,